cosas que se entienden, cosas que se tienen en cuenta. Perdón que ahora va a quedar medio descolgado la grabación, pero bueno, ahora recién me acordé. Así que siempre se trata de abordar esas cosas, ¿está bien? El equipo de rayos X, porque y después vamos a ver el tema de rejilla, los tipos de rejillas que hay. También tenemos que entender el tema de las rejillas, qué función cumplen. Y vamos a andar por ahí, ¿está bien? Y alguna cosa más. Vamos a ir avanzando. Siempre llego, digamos, por los tiempos a más o menos a esa magnitud, ¿está bien? Vemos similitudes entre la radiación, qué pasa con la radiación y la intensidad de corriente, que justamente es algo que tiene que ver también con el equipo de rayos X, porque ustedes también van a estar manejando una consola. Tenemos que hablar un poco del cronorructor, una consola donde hay variables que uno va cambiando según la técnica, o sea, para determinada placa radiográfica. Cuando se habla de técnica, tiene que ver, digamos, para cierta placa radiográfica de tórax o de otra parte de organismo que uno necesite sacar una placa, va a llevar cierto voltaje, cierta cantidad de corriente y cierto tiempo. Entonces, uno está bien, manejamos eso, pero ¿qué de fondo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Está bueno entender, ¿no? No apretando botoncitos subiendo el valor o bajando el valor digitalmente, ¿está bien? ¿Qué es lo que ocurre por dentro? Por lo menos para tener una somera idea, digamos, de cómo sería el funcionamiento. ¿Está bien? O sea que vamos a andar por ahí también. Después vamos a atacar el tema de rejilla, y después nos metemos con los tipos de radiaciones, ya radiación absorbida, qué variantes hay, digamos, qué factores modifican el tema de la radiación, y nos vamos a meter con la radiación dispersa, que es lo que es, digamos, el gran dolor de cabeza para el radiólogo, el técnico radiólogo, ¿no? De ver cómo minimizar esa radiación dispersa que de alguna manera es la que embarra la cancha y hace que por ahí una placa radiográfica no salga con nitidez. ¿Está bien? Entonces, bueno, muchas veces ustedes también van a ver más adelante, digamos, bueno, según la persona, si es obesa, si es delgada, no es lo mismo, ¿sí? La cantidad de radiación que hay que suministrarle. También entra también el espesor, cómo juega eso, digamos, con el tema de la radiación. ¿Qué otros factores están dando vuelta por ahí, no? Entonces, es como que todo eso es como que nos va a llevar un tiempito. Después veremos, si vamos bien, veremos qué otras cosas seguimos, ¿está bien? Pero tenemos bastante este, para avanzar y aprender. Profe, consulta. Sí. em, ¿Cuánta radiación soporta el cuerpo humano? Bueno, ahí tiene que ver con el tiempo también, ¿sí? Hay parámetros. Tiene que ver con ahí el valor que entra, no miliröntgen, sino tenemos que ver otra unidad que es milisievert, o sievert también, porque eso tiene que ver con cantidad de radiación absorbida. ¿Está? Después vamos a ver esos parámetros, bien. Algunos andan en 50 milisievert, por ahí para mujeres embarazadas tiene para no, digamos, dañar al feto, tiene otro tipo de radiación, con otros, digamos, aislantes, digamos, para evitar, digamos, la mayor cantidad de absorción de radiación. Hay valores. Después vamos a ver eso. Lo mismo que para ustedes como técnico radiólogo, ustedes van a tener, digamos, el aparatito acá, como decimos, ¿no? Que le va a estar dando a ustedes, digamos, por mes qué cantidad de radiación absorbieron o estuvieron expuestos. Entonces también hay un parámetro por mes, ¿está bien? Hay un valor anual también. Entonces, son valores, digamos, donde uno es un umbral donde uno puede utilizar o entender que a ese valor es como que de repente no generaría daños a posteriori. ¿Está bien? Pero afecta, digamos, el tiempo de exposición y la cantidad de radiación. Hay valores que hacen variar esas cosas, ¿está bien? Después vamos a ver bien la tablita esa. ¿Está? Pero tranqui.
¿eh? Hay valores y bueno, nada, tranqui. ¿Estamos, muchachos? Bueno, vamos a arrancar. Bien. Somos 21. Bueno. Bien, vamos a hablar hoy del tema de justamente lo que les decía antes de abordar el tema de equipos rayos X. Necesitamos ver un concepto justamente que lo dejamos en stand-by en un momento. ¿Está bien? Es el siguiente. Nosotros habíamos visto en una, digamos, determinada instancia que nosotros hablamos de un electrón que se llamaba electrón proyectil. ¿Está bien? Entonces es como que en alguna parte de la explicación dejamos como un bache. Como que en un momento sabíamos qué pasaba a un átomo si el último electrón logramos de alguna manera, a través de un escenario, lograr perder ese electrón o sacarlo de un átomo cualquiera. Después nosotros estudiamos, esta parte no la analizamos, la dejamos que le íbamos a ver más adelante, y después vimos cómo se generaba la radiación, ¿sí? Cuando un electrón que venía a una determinada velocidad chocaba con o electrones que estaban muy cerca del núcleo, ¿se acuerdan? Que salía ese electrón y se generaba un hueco, y electrones de capas externas, más externas, trataban de ocupar ese hueco y se generaba, en esa transición se generaba la radiación. Entonces acá vimos un parámetro de generación de radiación. Después vimos qué pasaba cuando ya la radiación, ya generada, interactuaba con los átomos. ¿Está bien? Y acá vimos el efecto Compton y el efecto, digamos, el fotoeléctrico. Acá vimos la radiación característica y la radiación por frenado, la generación, cómo se genera. A esto lo entendimos que sí, muy por arriba, sí, logramos que ese electrón de un átomo cualquiera que gira a una determinada velocidad y lo hacemos generar en un escenario donde hay una elevación de temperatura o algo por el estilo, logramos que ese electrón, digamos, gire a mayor velocidad a la que estaba girando normalmente, y eso hace que la fuerza centrífuga supere la fuerza con respecto a la que tiene a la que le hacen los protones en el núcleo, y que salga desprendido, formándose lo que llama un par iónico o un par termoiónico. Ese par, nosotros habíamos dicho que el par era el electrón libre y el átomo que perdió ese electrón. Eso formaba un par de alguna manera. ¿Está bien? Un par iónico. Pero lo que no vimos acá, ¿qué pasaba cuando teníamos un electrón libre? ¿Está bien? Y acá es donde viene algo importante. Justamente nosotros acá dijimos, bueno, vamos a suponer por un instante que el electrón viene a una determinada velocidad. Y acá obviamente a muchos se le habrá generado la duda, diciendo, ¿cómo viene a velocidad? Si acá sale desprendido, está bien, quedará por ahí boyando el electrón. Pero ¿cómo puede ser que el profesor supuso que venía a una determinada velocidad e interaccionaba con un átomo cualquiera y ahí se generaba la radiación? Entonces es como que acá, en este punto nos quedó como un hueco. Y es el que vamos a tratar de explicar ahora. ¿Está bien? Que justo tiene... Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y que tiene que ver justamente estos electrones con parámetros que tenemos que ver de voltaje y corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que ondar un poquito por la parte eléctrica para que llegado el momento nosotros entendamos que cuando encontramos en una consola esas unidades, ¿de qué estamos hablando? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a arrancar, digamos, viendo estos fenómenos, ¿sí? Los conceptos de voltaje, tema de voltaje y corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Está bien? ¿Estamos? Antes de avanzar con esto, hago un paréntesis en la unidad que yo les mandé. ¿Está bien?
Justamente, les mandé a ustedes, habrán dicho, qué complicado es este profesor porque nos manda unos enunciados medios raros. El tema es que también la picardía era para que ustedes se centralicen en que la radiación que ustedes habían visto era milirroentgen, ¿sí? Donde este valor, si era 5 milirroentgen que aparecía en el enunciado, ustedes interpretaban como que esa era la intensidad 1, la intensidad 2, pero tenía que ver con la intensidad. ¿Está bien? Y la distancia que podía estar en centímetros o en metros. ¿Está? Por eso hay algunos enunciados donde aparecieron por ahí, no sé, 3 milirroentgen por miliamper segundos, y ustedes habrán visto como diciendo, y esto no lo vimos. Pero bueno, más allá de eso, el tema era tratar de registrar el valor donde aparecía esta unidad de la cual nosotros aprendimos. ¿Está bien? Si acá tienen 3 milirroentgen por miliamper segundo, esta unidad, si bien la vamos a ver más adelante, ya aparecía el parámetro de radiación que sí nosotros habíamos aprendido. ¿Está bien? Y había otro valor, entonces, cuando le aparecía este valor, la idea era registrar este valor como si fuera intensidad 1, intensidad 2, tomarlo o extraerlo como un dato, para después abordar la fórmula y calcular lo que se les pedía. ¿Está bien? Y después había otro valor por ahí que era microsievert, ¿sí? Microsievert o milisievert, ¿está bien? Que aparecían las unidades por ahí, que de alguna manera, microsievert, milisievert, de alguna manera esto también tiene que ver con radiación, pero desde otro punto, de la radiación absorbida, ¿está bien? Pero que al final, en el fondo, tenía que ver con intensidad de radiación. O sea que cuando aparecía en el enunciado, por eso les puse observaciones, que tuviese en cuenta como radiación en el momento de hacer los cálculos. ¿Está bien? Entonces, si aparecía algo de esto en el enunciado, que ustedes lo tomaran como un valor intensidad 1 o intensidad 2, a fines de después poder abordar la fórmula. ¿Está bien? Son estos parámetros de radiación que por ahí estaban dando vuelta en esos enunciados, ¿sí? Y la idea no era embarrarle la cancha, sino, por ejemplo, hay uno que vi por ahí muy rápido, es como que no me puse en detalle a revisar, pero por ahí vi que por ahí algún alumno había tomado este valor como intensidad, ¿sí? Como si fuese una intensidad 1, y después este valor es como que lo metió a la fórmula. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es decir, bueno, este valor, si es intensidad, ¿lo puso en alguna observación el profesor? Más allá, sabemos que tiene que ser milirroentgen. Pero esta unidad que aparece acá es una de las excepciones o observaciones que hizo el profesor. Fíjense que este valor no estaba. Y que justamente esto tiene que ver con kilovolt, cantidad de voltaje, porque hablaba de técnica en un primer ejercicio, ¿está bien? Entonces, ojo con esto porque este no es valor de intensidad, ¿está bien? Intensidad de radiación, que es la fórmula que nosotros aprendimos la clase pasada, que está relacionada de alguna manera con la distancia, ¿está bien? Ténganlo en cuenta esto al momento de abordar esta actividad, la número 8, la última que mandé. ¿Está bien? Ojo, tengan en cuenta eso. ¿Está bien? Pero que son enunciados, digamos, de la vida real como pueden aparecer por ahí. Y entonces está bueno, en la misma actividad poder aprender alguna cosita más dando vuelta por ahí, ¿sí? Que de alguna manera nos dé ese cierre, ¿sí? De conceptos de conocimiento en el aprendizaje. No es el valor entonces de intensidad, profe, pero para hacer la actividad sí lo tomamos como valor de intensidad. Ese valor no, el 70, este 70, Sí, ese. Es el del punto 1 justo. claro, este no, porque este es un voltaje. ¿Está bien? Tenemos distancia 1,90, distancia 2, 180. ¿Y cómo lo tomamos? ¿Para dónde lo tomamos? Déjame ver. Bueno, y después, ¿qué te dice? Dice 70 esto, te dice 200 Claro, esto, pero que no lo vimos, y después una distancia de 90 centímetros. Ahí te da acá una distancia de 90 centímetros.
Después en la segunda parte se dice, se realiza una nueva radiografía manteniendo las mismas condiciones de esas dos unidades, pero a una distancia... Entonces hay que tomar microamperes segundos para la intensidad. Acordate que aparece uno y dice, con estos parámetros se produjo una radiación de 400 miliröntgen, medidos en el sitio del paciente. Ahí ya tenés la intensidad. ¿Te das cuenta? Voy a Miliröntgen. revisar de nuevo, entonces si lo hice mal. Dale, fíjate ahí, porque aparecieron, es como que aparecieron varios valores como para embarrar la cancha. Pero dentro de toda esa primera parte aparece 70, O sea que la intensidad sería 400 milirroes. claro, y la distancia tenés 90 centímetros. Y después, Pero en el enunciado dice que se mantiene las mismas condiciones de kilovoltios, sería potencia. sí, está bien, de voltaje y esas unidades que por ahora no sabemos qué son, pero te dice, Sí. pero a una distancia, Y no como lo puso como para confundir y que sepamos identificar cuáles son las intensidades. exacto, Fue con esa intención. esa claro, intención, sí. está bien, no fue de malo, fue un poco de que, bueno, Para que aprendamos. claro, porque sí, porque se van a encontrar con cosas así, enunciados así, y el tema es que ustedes sepan que está bien, yo entiendo que va a decir profesor, esta parte nosotros no la sabíamos, ¿qué es eso? Bueno, ahora cuando veamos estas cosas, ustedes van a poder diferenciar mejor todas esas unidades y van a saber apuntar a la unidad que apunta realmente que tiene que ver con radiación en sí. ¿Está bien? En realidad, el profesor forma parte de la información real de cualquier enunciado. Lo que pasa es que esa parte no la tenemos, pero sí la otra información dentro del enunciado. Claro, exacto. ¿Está bien? Porque si yo le invento algo así y le doy los valores justitos, es como dicen, agarramos esto y esto, ya lo metemos en la formulita y lo sacamos. Pero la intención fue justamente darle un enunciado real, porque justamente le hablo de una técnica, donde ustedes estarían, digamos, regularizando, digamos, en una consola, poniendo para una placa radiográfica 70 kVA, 200 mA/segundo y una distancia foco, o sea, del equipo rayos X, del tubo rayos X al paciente, 90 centímetros. Entonces, digamos, donde está el paciente tendríamos 400 miliröntgen de intensidad de radiación. Pero esos son parámetros, digamos, reales que ustedes van a estar manejando y metiéndolo de a poquito, ¿no? ¿Qué significa técnica, no? La técnica tiene que ver justamente todo este paquete de valores, ¿no? Que ustedes después le van a decir, yo por ejemplo, por ahí van a tener algún, no sé, en algún lugar donde se saquen placas radiográficas, que por ahí en el cuartito donde está uno que tiene que apretar el cronoductor para sacar una placa radiográfica, van a tener por ahí algunos, según hospitales, según clínicas, ya tienen una tabla, digamos, con esos valores, por ahí placa de tórax, tantos kilovolts, tantos miliamperes, tanto tiempo. Pero hay otros como que por ahí tienen que manejar, digamos, otros parámetros, ¿está bien? Entonces, justamente esa fue la idea, ¿no? De que uno empezará, digamos, a foguearse, digamos, con esos parámetros que empiezan a dar vuelta por ahí. Pero tranqui, tampoco no lo entiendan como diciendo, uy, esto, no, ya vamos a aprender qué significa esos valores, vamos a ver qué sencillo. ¿Estamos, muchachos? ¿Está bien? Bueno, nada, quería hacer ese paréntesis para que no haya problemas y se pueda, digamos, salvar la situación. ¿Estamos? Bien, vamos a hablar de ahora eso de voltaje. Ustedes van a decir, pero el profesor recién habló del tema del electrón. Lo que pasa es que para llegar al tema del electrón, vamos a tratar de meternos justamente en el concepto de voltaje y corriente eléctrica para después poder ver, digamos, el electrón sucede esto. ¿Por qué se desprende? ¿Por qué aparece una temperatura? ¿Por qué el electrón se desprende? ¿Y por qué después se empieza a llamar ese electrón que empieza a quedar en el aire, empieza a llamarse electrón proyectil? Porque hay algo de alguna fuerza, ¿sí? ¿Está bien? Que ahora vamos a ver que tiene que ver también con el voltaje. ¿Está bien? Entonces, antes de abordar el llegar al electrón, tenemos que ver esto que también es muy importante. Entonces, vamos a hablar del tema de voltaje y corriente eléctrica. ¿Está bien?
nos vamos a meter un poquito en estos parámetros. Entonces vamos a hacer algo intuitivo, como para foguearnos, ¿sí? Entonces, vamos al dibujito que siempre uno hace. Es un dibujito de este estilo. Esto sería tierra, el suelo. Y vamos a poner un tanque de agua. Tanque de agua, con cierto carga de agua. Y vamos a poner, si la cañería, bueno, viene pegadito a la columna, vamos a suponer que tenemos un cañito de bajada de este estilo. Tenemos un grifo acá, ¿sí? Una cañería determinada, ¿sí? Digamos un tanque como el que tenemos nosotros en nuestras casas. Esto va a tener una cierta altura con respecto al suelo, ¿está bien? Ahora, algo intuitivo que ustedes deben saber, seguramente, es comparar qué pasa si yo tengo esto a una determinada altura, va a salir una cierta, si yo abro este grifo, con respecto a esta altura, va a salir el agua por esta tubería con una cierta, digamos, presión. ¿Sí? Imagínense que conecto una manguera y se pueden regar las plantas. Pero ustedes deben intuir qué es lo que sucede si ahora ese tanque se encuentra mucho más elevado. ¿Está bien? Si está más arriba. ¿Sí? La cañería la mantenemos igual. ¿Sí? El mismo diámetro, no variamos nada. ¿Está bien? Vamos a poner la cañería a la misma altura, con respecto al suelo, con un grifo. ¿Sí? Y ahora vamos a tener otra altura, o sea, va a estar más elevado. Entonces, si ustedes abren esta canilla con un tanque más elevado, ¿sí? Ustedes habrán intuido que acá, cuando abren el grifo, sale con mayor presión el agua, ¿sí? Con mayor fuerza, por decirlo así. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, uno lo que tiene como condición es que, digamos, y otra cosa que viene bien a esto, si yo tengo una cañería acá de salida, tengo una pileta donde en verano la uso, lleno de agua y la quiero descargar. Al principio, cuando yo abro acá el tapón, va a salir con mucha presión. Cuando el agua tengo todo este nivel de agua, pero cuando este nivel de agua está por acá abajo, ya no sale con esta presión el agua. Esto lo habrán intuido ustedes. Sale con un poquito menos de presión. A medida que va bajando el agua, ya sale con menos fuerza. ¿Está bien? Es un concepto que intuitivamente nosotros nos damos cuenta en cosas de la vida real, también lo podemos abordar acá, ¿está bien? Cuando el tanque de agua lo tengamos mucho más elevado, ¿sí? Mayor presión de agua vamos a tener, ¿sí? En nuestras duchas cuando nos bañemos y demás, ¿está bien? Bien, ¿a qué vamos con esto? El voltaje, ¿sí? El voltaje tiene que ver, esto es, digamos, un sistema hidráulico. Mantenemos la misma cañería, nada más que el nivel de agua, comparamos, hacemos altura, y lo comparamos con esta altura que es mucho más elevada. Entonces, a que tiene mayor altura, se darán cuenta que va a salir con mayor presión el agua, con mayor fuerza. Entonces, partiendo de este concepto y llevándolo a la parte eléctrica, voltaje, si acá esta diferencia de nivel hace que tenga la salida de agua mayor fuerza, el voltaje, ¿sí? Genera o da la fuerza necesaria para que circulen en un determinado circuito, en un determinado escenario, una determinada corriente eléctrica. ¿Está bien?
Ahora, profesor, ya empezó a meter cosas que no habíamos visto. Vayamos de vuelta. Esta diferencia de potencial que nosotros vemos acá y lo vemos muy lindo, manteniendo esta cañería, y nosotros vimos que a mayor diferencia, mayor nivel, es como que va a dar mayor fuerza al agua que va bajando por acá y sale por este caño. Entonces, esta diferencia de nivel, esta diferencia de altura, lo podemos asimilar nosotros, ¿sí? Su similitud sería con respecto al voltaje. ¿Está bien? Ahora, ese agua que se desplaza, que sale de acá del tanque y sale por este grifo, sería lo que se denomina, que ahora vamos a ver, lo que se denominaría, digamos, corriente eléctrica. En este caso sería caudal de agua. Este sería caudal de agua. ¿Sí? Vamos, entonces, su similitud, corriente eléctrica, su similitud, ¿qué sería? El caudal de agua. Su similitud sería el caudal de agua. ¿Está? Entonces, vamos por parte. Esto es como el voltaje. ¿Está? Fíjense que a mayor diferencia de potencial, o sea, a mayor voltaje, podríamos decir, nosotros vamos a tener mayor caudal de agua en la salida del caño, o eléctricamente lo que nosotros diríamos vamos a tener mayor circulación de corriente. ¿Está bien? Entonces, vamos por partes, vamos viendo cositas. Ahora vamos a ver después, bueno, cómo es la corriente eléctrica y todo lo mismo. Pero la parte que me interesa que nosotros aprendamos esto, ¿sí? A mayor